Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, en este día con una palabra para ti, una palabra profética para ti. El Señor me ha pedido que le dé una palabra profética a su pueblo. Jehová, el creador de todas las cosas, el hacedor, el que tiene toda la soberanía, todo el poder, todo el control de todo lo que Él ha creado, de todo lo que Él hace, de todo lo que Él decide, de todo lo que Él permite. Este Dios quiere hablarle a su pueblo hoy. Y es importante que escuche la palabra que Dios tiene para ti en este día. Y para esto vamos a ir a Isaías 45. Vamos a leer el versículo 13. Y más adelante te darás cuenta por qué Dios elige algo que pasó hace tanto tiempo, primeramente que lo profetizó, luego que aconteció, pero Él lo elige en este día para una palabra para ti. Y dicho claramente, como es la voluntad de Él, una palabra profética para ti. Así es que leamos Isaías 45:13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que tú escuches esto claramente, porque Dios tiene planes que ha de llevar a cabo. Y en medio de estos planes, Dios usa a quien Él quiere. En este caso, Él usa al Ciro que Él quiere. Y quiero que entiendas algo. Te voy a hablar de los hechos que se remontan a esta escritura como profecía. De los hechos, quiero que vea estas tres partes. Los hechos que se remontan a la profecía, los hechos que se remontan al cumplimiento de ella y los hechos que Dios está desatando en este tiempo para llevar a cabo lo que Él ha decidido hacer. Así que escucha bien. Isaías fue un profeta llamado en los tiempos de algunos reyes de Judá, entre ellos Usías y Ezequías, por decir el que estaba cuando él fue llamado, y transcurrieron unos cuantos hasta Ezequías, porque Isaías fue profeta en la corte. Él le hablaba a todos nosotros hasta el día de hoy, pero él le hablaba en ese tiempo también específicamente a los reyes de Judá. Él fue llamado en los tiempos del rey Usía y profetizó a unas cuantas generaciones de reyes, incluyendo entre ellos el rey Ezequías. La cuestión con esto es que el llamado de Isaías ocurrió unos 700 años antes de Cristo. Cuando Dios lo llama para ser su portavoz, su atalaya, su profeta en la corte, a darle mensaje a los reyes de Judá, quiero que entiendas que en este tiempo ya el reino estaba dividido en reino del norte y reino del sur. Ya el reino de Israel, el del norte, no era parte, sino que quienes eran parte todavía activa en Israel era el reino de Judá. Recuerda que el reino del norte se fue al exilio antes que el reino de Judá.
E Isaías fue profeta específicamente en el reino del sur, el reino de Judá, el reino de la genealogía de Jesús, que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Jesús. Espero que estés entendiendo todo lo que te digo y que lo vayas uniendo, porque es importante para la palabra profética que Dios tiene para este día. Una palabra profética que se desata para un cumplimiento, así como ocurrió en esta palabra profética que Isaías decretó 700 años antes de Cristo y se cumplieron más adelante. Vamos a hablar de más adelante ahora, pero quiero que entiendas todo el contexto histórico de este acontecimiento, de cuando se dijo esta profecía. Luego, recuerda, vamos a pasar al contexto histórico de cuando se cumplió y luego cómo Dios usa esta palabra y la trae como un patrón, como Él desea hacerlo, para hablarnos hoy, para darnos hoy una palabra profética que se materializará en estos tiempos. Y ya Él viene hablando de estas cosas, pero es como que Él toma a sus trompetas de aquí y de allá y comienza a revelarle lo mismo y dice, revélalo en este lugar, revélalo en este lugar, revélalo en este lugar. Aunque estas personas no nos conocemos y no sabemos exactamente lo que Dios está diciéndole a cada quien, pero sabemos lo que Dios nos está diciendo, donde tú estás, lo que yo te estoy diciendo, ahí dilo, porque yo estoy regando estas voces y esta palabra profética a través de mis siervos los profetas en los lugares estratégicos donde yo los he ubicado. Y aquí donde yo estoy ubicada, donde me ha puesto Dios como profeta de Dios, como trompeta de Dios, para darte esta palabra profética, uniéndote todas las cosas, es como que Dios está arrojando más luz a lo que Él viene diciendo que va a hacer. Lo que el Rey soberano de la tierra ha determinado para este siglo será hecho. Nadie podrá detenerlo y Él usará a quien Él ha decidido usar desde antes de la creación del mundo, aunque sea a alguien que no lo conoce a Él. Claramente, aunque no sea un convertido, aunque no sea del pueblo de Israel, aunque no pertenezca, Dios hace lo que Él quiere y lo hace a través de quien Él quiere. Y en este tiempo, Dios está usando gente que no es pueblo, pero que Él lo ha despertado en justicia y ha arreglado y enderezado y edificado camino para esta persona para que llegue y esté puesto en el lugar que va a hacer lo que Dios quiere que haga y lo va a hacer gratuitamente. Es que sus acciones no van a ser gobernadas más que por el mismo Dios, aunque esta persona no conoce a Dios. Por eso es que Él dice, Isaías 45:13, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Ahí paramos. Este Isaías fue profeta en aquel tiempo, 700 años antes de Cristo, al reino de Judá. Y él comenzó llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Cuando Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, entiende que Dios no está llamando al mundo, está llamando a su pueblo porque va a traer salvación al mundo. Pero mira lo que hace. Él busca a alguien que no es pueblo para la restauración del pueblo. Y él comienza a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Escucha esto. Y aunque él dice, si no te arrepientes, esto es lo que te va a pasar, también tiene la palabra profética de lo que viene más adelante.
Y ahora vamos a saltar, juntando una cosa con otra, vamos a cruzar un puente desde Isaías y esta profecía de Ciro al cumplimiento de esta profecía. Ahora quiero que escuchen la línea del puente. Isaías profetiza esto 700 años antes de Cristo al reino de Judá, el reino del sur, que era la unión de los territorios geográficos Judá y Benjamín. Y se llamaba el reino de Judá, reino dividido de la genealogía de David. Y cuando Isaías llama al arrepentimiento a esta nación, lo estaba haciendo porque Dios había dicho, si ustedes no se arrepienten, los voy a mandar al exilio, los voy a sacar de su tierra. La tierra que yo le entregué, lo voy a sacar de ella y lo voy a esparcir. Lo voy a sacar, voy a quitar de sus manos la bendición que yo mismo le entregué por no haberme sido fiel. Moisés, antes de morir, ya le había dado esta palabra al pueblo de Israel. Antes de que entraran a tomar la promesa, ya le había dado esta palabra. Porque hay personas que no entienden que si bien Dios cumple sus promesas, hay condiciones. Cuando Dios te dice, pero, que era en el caso aquí, que Dios le dijo, yo les voy a entregar la promesa, yo les voy a entregar la tierra. Pero si ustedes no me son fiel en ese lugar, yo los voy a sacar de ahí. Y esto fue lo que pasó. Ellos no le fueron fieles a Dios. Mira que estamos hablando desde antes de poseer la tierra, Moisés. Ellos la poseen con Josué. Pasa un periodo de jueces, pasa un periodo de reino. Primero reino unido, luego reino dividido. Y ya están en el tiempo de este rey Usías, siendo Isaías profeta, y Dios todavía le está repitiendo lo mismo. Arrepiéntanse. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo realmente siguió en idolatría. Por eso es que si tú lees aquí Isaías 45, tú vas a darte cuenta que él sigue hablando de los ídolos, porque el pueblo de Israel incurrió en las acciones de estos pueblos, imitó las acciones de estos pueblos, indagó e hizo lo que estos pueblos hacían. Y Dios estaba realmente decidido a cumplir su palabra de sacarlo de la tierra que le había entregado, pero no sin antes dar la promesa de que en algún tiempo él volvería a edificar la ciudad. Quiero que leamos en el 13, otra vez, Isaías 45, 13. Mira cuál es la profecía. Yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Todavía la ciudad no había sido destruida. Dios está hablando aquí. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Todavía el pueblo no había sido cautivo. El reino de Judá específicamente. El reino de Judá se fue al exilio en el 585 antes de Cristo. Pasan 70 años en el exilio desde el inicio. Recuerda que primero se fue un grupo en los tiempos del profeta Ezequiel, y luego después se fue otro grupo. Cuando era rey Joaquín, se fue un grupo, y después duró 11 años siendo rey Sedequías, y luego que se fue, ahí fue que fue destruida la ciudad. En el 585 Nabucodonosor entró, se llevó a todo el mundo y destruyó la ciudad, que fue en el tiempo ya del profeta Jeremías, siendo Jeremías viejo, siendo Jeremías ya de edad avanzada, siendo Jeremías el que profetizó que serían 70 años de exilio. Pero este Isaías fue antes que Jeremías. Quiero que conectes todo, por favor. Es importante que entiendas lo que te estoy diciendo el día de hoy, porque hoy Dios no quiere hablarte con parábolas ni secretos. Dios quiere que entiendas claramente lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Escucha bien, porque este es un siglo de cumplimientos de la palabra de Dios
palabras proféticas de tiempos antiguos que toman patrones de tiempo en tiempo. Porque si bien esto ocurrió 700 años antes de Cristo, que se dijo esta profecía, y luego la profecía fue cumplida unos 500 años antes de Cristo, quiero que vayas uniendo ahí. Entonces Dios te dice el día de hoy una palabra profética que Él va a llevar a cabo en este siglo. Y la va a llevar a cabo usando un patrón que Él ha decidido usar. Lo mismo que Él hizo aquí en el tiempo de Isaías, que Él a través de Isaías profetizó acerca de un Ciro que no había nacido todavía, un exilio que no se había cumplido, una ciudad destruida que todavía no estaba destruida. Dios estaba anunciando cosas que iban a pasar aún antes. ¿Entiende esto? En el tiempo que Isaías dijo eso, todavía la ciudad no había sido destruida. Y todavía su pueblo no estaba cautivo en Babilonia. Cuando Isaías dice esto, transcurre todo este tiempo. Dios sigue hablándole al pueblo. Hay un periodo de relativa paz en el tiempo de Josías, el rey Josías, rey de Judá. Pero Josías muere. Ahí es donde Jeremías llora de verdad, verdad, porque él sabe lo que viene. Porque el reino de Judá siguió decayendo. Asimismo como la iglesia, por más que Dios ha venido diciendo, iglesia, arrepiente de donde has caído. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, arrepiéntete. Levántate de donde has caído. Dios viene hablándole a su pueblo que fue engendrado por Él, su pueblo que Él pagó un precio por Él, su pueblo que fue nacido y formado por Él. Ha venido desviándose, ha puesto ídolos en su corazón y Dios diciéndole arrepiéntete. Y el pueblo sigue en desobediencia. Si bien Dios dice que va a traer juicio sobre su pueblo, también dice que va a traer restauración. Ahora cada cosa ocurre en un tiempo. Y así como Dios dijo que iba a destruir la ciudad y que lo iba a hacer esclavo, así también dijo que la iba a edificar y que iba a soltar sus esclavos. Y que para esto iba a elegir a un rey que él iba a despertar en justicia y que él se encargaría de enderezar sus caminos y que este rey edificaría su ciudad y soltaría a sus cautivos y que no lo haría ni por precio ni por dones. O sea, quiere decir que lo haría no por beneficio, que son los dones, y no por paga, que es el precio, sino que lo haría voluntariamente. Dios lo puso en ese lugar y él voluntariamente lo haría. Y esto fue lo que pasó. Una vez que pasaron los 70 años, si tú vas entonces a Daniel, que pasan los 70 años de exilio, ya 200 años de que Isaías dijo esto, que el pueblo se fue al exilio y pasan 70 años, entonces aparece este Ciro de Persia. Ahí en Daniel tú lo vas a encontrar. También lo vas a encontrar en los escritos de Esdras. Porque Esdras y Nehemías, hablando de un tiempo cronológico, aunque en la Biblia no está en ese orden, pero Esdras y Nehemías son los libros que cronológicamente siguen después de Daniel. Está Esther, está Esdras y está Nehemías, que fue después que se levanta el reino de Babilonia, fue entregado a Medo-Persia, recuerda, y el rey que se levanta aquí es Ciro. Dios lo despierta en justicia y endereza todos sus caminos y le entrega todas las cosas. Y este rey es quien dice
vayan, vuelvan, edifiquen. Él suelta a los cautivos y los manda a edificar. Aquí es donde entonces Nehemías se va y reconstruye los muros y Esdras reconstruye el templo. Aquí es donde ocurre esta profecía que Isaías dijo 700 años antes de Cristo y 200 años antes de que todo esto ocurriera. Ahora bien, ya saltamos de Isaías al tiempo del exilio y el tiempo que se cumple esta profecía de Isaías. Ahora yo quiero que saltemos el puente a este tiempo que tú y yo estamos viviendo. Y yo creo que ya vas entendiendo lo que Dios quiere decirte en este día. La palabra profética que Dios tiene en este día. Si bien el pueblo de Jesucristo, la iglesia, el pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, uniendo judíos y gentiles, en aquel tiempo se hablaba de judíos y griegos, judíos y gentiles. Decimos ahora incluyendo todas las naciones de la tierra. En este tiempo, todos unidos en Cristo, lo que son de Cristo, sean judíos o sean gentiles, son pueblo de Dios. Y es a este pueblo que Dios le está hablando. Es a la iglesia de Jesucristo, que Dios ha venido diciéndole por un periodo de tiempo, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios ha bendecido la iglesia y la ha puesto en lugares prominentes. Pero al igual que en aquel entonces le dijo, no te corrompa, yo te dejo en el mundo, dijo Jesús. En el tiempo de Moisés dijo, te voy a dejar entrar a la tierra de Canaán, pero no te corrompas con los ídolos de esa gente. Ni siquiera investigue lo que ellos hacen para que ni siquiera lo tengas en tu mente, para que no te llegue a la mente. Eso es lo que dice en el tiempo de Moisés y luego de Josué y le entrega la tierra. Jesús le dice, yo te dejo en el mundo, pero yo le pido a Dios que te cuide en el mundo, porque no es para que te contamines en el mundo, es para que seas luz al mundo. En este tiempo que estamos hablando, en este siglo, el Señor te dice, iglesia, yo te he puesto en lugares prominentes, pero no es para que te contaminaras con ellos. Comenzaste a amar lo que ellos hacían, cómo vestían, dónde andaban, cómo se conducían, lo que tenían. Y comenzaste a desear lo que ellos tenían sin tomar en cuenta en que eso te pudiera apartar de mí. Ídolos en el corazón que ha puesto la iglesia de Jesucristo. Y el Señor viene anunciando juicio. Y ese juicio se está viendo y se seguirá viendo. Dios va a seguir juzgando y destrucciones repentinas van a venir a la vida de aquellos que se han corrompido de la iglesia de Jesucristo. Créelo porque Dios lo va a hacer. Pero Dios también trae una palabra de esperanza, diciendo que Él va a edificar todas las cosas. Y yo quiero que tú mires todo esto en manera espiritual y en manera literal, porque hay dos cosas que están ocurriendo conjuntamente. Las cosas que pasan espiritualmente, porque primero las cosas pasan en el espíritu y luego se manifiestan. Dios lo va a hacer, porque conjuntamente como está trabajando con la iglesia de Jesucristo, también está trabajando literalmente con el pueblo de Israel. Este mismo pueblo de Israel a cual él le hablaba en los tiempos de Isaías y los profetas. Este mismo pueblo que fue exiliado y fue esparcido en el 1948, volvió a la tierra prometida y comenzaron a edificar. Y asimismo como desde los tiempos de Nabucodonosor hasta los tiempos de Jesús, se comenzó a edificar, pero con inundaciones, como decía, con cosas pasando en todo el tiempo, con dificultades. Asimismo, desde que Israel, el Israel literal, volvió a la nación, la antigua Canaán, ellos han venido con dificultades tomando posición de su territorio, donde en el 1948 tomaron una porción
y en el 1967 tomaron Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasa? Donde estaba el templo construido todavía no le pertenece a ellos, porque todavía ahí está la cúpula dorada de los musulmanes. Aunque ya ellos tienen el control de Jerusalén, esta parte todavía no está en sus manos como en aquellos tiempos. Y Dios prometió que iban a edificar. Y muchos entienden que la nueva Jerusalén que desciende del cielo es la que será puesta ahí. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Hablando, tú no sabes cuándo estas cosas van a pasar, pero tú sabes lo que está pasando hoy. Y la Jerusalén terrenal está físicamente ahí y ha sido declarada capital, como ha sido desde siempre. Aunque los judíos la han tenido siempre como capital del reino, no siempre fue así para las naciones, sino que en este tiempo fue declarada capital nuevamente, reconocida por las demás naciones como capital del reino. Yo quiero que tú entiendas que al mismo tiempo que Dios está cumpliendo una palabra profética para el reino literal de Israel, Dios también cumple esta palabra profética para la iglesia en el sentido espiritual. ¿Cuál es la palabra profética que Dios tiene para ti en este día? Jehová, aunque ha decretado juicio para la iglesia corrompida, también te está diciendo que Él restaurará todas las cosas. Y las personas que han caído cautivas del enemigo, hablando de la iglesia, conozco muchos pastores que al igual que Nabucodonosor han caído en locura, que al igual que el rey Saúl, demonios están atormentándolos. Estas personas están siendo cautivas de Satanás, opresiones de enfermedades. Yo te estoy diciendo de parte de Dios en este día que Dios trae sanidad a su pueblo, que los cautivos serán sueltos y que Él volverá a edificar su ciudad. Y quiero que entiendas claramente cuando Él dice, Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Sabe que Dios es el que quita rey y pone rey. Y aunque Dios ponga de presidente personas que no lo conocen, cuando Dios decide poner un presidente para juicio, es Dios quien lo pone. Y cuando Dios decide poner un presidente, un ministro, un rey, lo que sea, como cabeza de nación, para bendición, es Dios quien lo hace también. Y en este tiempo te estoy diciendo, escucha, pueblo de Dios, Dios traerá un Ciro que no lo conoce. Dios traerá un ministro, un rey, un presidente a las naciones que Él ha determinado para este tiempo. Y Él va a despertar a este hombre en justicia como cabeza de nación. Él enderezará todos los caminos de esta persona y esta persona dará libertad a los, óyeme, Él será el causante, porque directamente solamente Jesús liberta a los cautivos de las opresiones satánicas, pero lo hace por medio de, y Él ha decidido que a través de esta cabeza de nación que va a poner, la iglesia a su vez va a despertar, va a ser liberada y va a ser reconstruida. Y a través de la iglesia, Dios va a traer la salvación que tiene que ocurrir en el mundo en este tiempo. Porque en este siglo, escucha bien, en este siglo Dios toma historias antiguas y repite el patrón. Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Y Él ha decidido repetir este mismo patrón de Isaías 45:13 en este siglo XXI. Y en este siglo XXI, Jehová levantará cabeza de nación, y esta cabeza de nación va a ser la que va a producir, la que va a llevar,
la que va a permitir, la que va a decretar que la ciudad sea edificada y que los cautivos sean sueltos. La iglesia será restaurada y los que han sido oprimidos por Satanás, no importa que han sido oprimidos por su misma desobediencia, Dios, por amor a Él mismo, los perdonará y los restaurará. Hoy el Señor te dice, yo voy a restaurar todas las cosas. Y todo el mundo va a reconocer que Dios está en ti y que no hay otro Dios fuera de Él, quien hace todas las cosas conforme Él quiere, cuando Él quiere, a través de quien Él quiere. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.